Y ahora yo creo que ya sí podemos hablar. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Se me Muy escucha? buenas, se escucha muy bien y yo fíjate que aquí no me he hecho ni apaño de luz ni nada. He venido a pelo. Quienes esté escuchando el programa dirán, bueno, me da igual porque estoy escuchando el podcast, pero bueno, voy a ponerme aquí una lucecita mientras tanto. A mí sí me Bueno, ve Carlos, bien. yo contigo he hablado en más de una ocasión por diversas cuestiones, has estado metido en muchos proyectos editoriales y ahora vas a Sí. hablarnos de un proyecto editorial sumamente interesante. Además es un proyecto editorial propio, ¿no? Que ha nacido de, vamos, 100% Carlos Núñez del Pino, marca de la casa. Eso es así, ¿no? Entonces, vamos a hablar de él. Se trata de Uxinos. Este proyecto es una revista divulgativa, histórica, divulgación histórica, online, en este caso. Y yo voy a ir compartiendo la revista. Y nos gustaría también que nos hablases un poco de los orígenes de la revista. Ujú. ¿Cómo surge la revista y por qué surge la revista? ¿Dónde ves esa... Dices, jolín, es que hace falta una revista de este tipo y el momento es ahora. ¿Cómo surge todo esto, Carlos? Bueno, a ver, en principio surge de la propia necesidad mía. Yo, antes de que viniera la pandemia y el mundo parara, yo trabajaba en varias editoriales y por diversos motivos terminé de trabajar con ellos y no sabía qué hacer. El mundo se había parado, estábamos encerrados en casa, yo no sabía qué hacer y dándole vueltas, digo, pues mira. Yo me gustaría sacar un proyecto mío, propio, personal, pero yo no tengo los medios que tenía antes en los proyectos de otros. Así que pensé que en unas página web sería más barato, por una parte, y también que es mucho más cercano a un tipo de público que igual ya no compra revistas en papel, digamos, revistas de historia, que el público que suele comprar revistas en papel, estoy generalizando y Sí. evidentemente no, no todo el mundo es así, pero suele ser un público más mayor. Y yo veía que había un público más joven, interesado en la historia, o incluso estudiantes de historia, que no llegaban ahí. Y yo creo que a través de internet, de la página web, se llegaba de una manera más rápida, más sencilla, más cercana. Estamos viendo, Carlos, ahora mismo en directo, cuando son las 7:23 de la tarde, la página de web de Usinos. Estamos compartiendo la pantalla para también que la gente lo vea y además Aro ha puesto la dirección web de la página para que la gente, pues como digo, la pueda ver. Hemos visto que tienes el planteamiento del proyecto, son artículos divulgativos de Ujú. historia. ¿Y qué caracteriza a este tipo de artículos? Ahora iremos con los fichajes y con las colaboraciones, pero ¿qué, qué buscas, ¿no? ¿Qué buscas plasmar? Ya nos has dicho ese target, ese público, pero ¿qué buscas plasmar en estos artículos? Bueno, más o menos la cercanía es fundamental. Es que cualquier persona esté habituada a leer historia o no, empieza a leer el artículo, se quede y lo termine, porque le gusta el tema, porque le atrae. Y una cosa que es fundamental en este tipo de artículos es precisamente no solo contar la historia, sino cómo contarla, ¿no? Al final la divulgación ya sabemos mucho, que hay muchas teorías de cómo puede ser un buen artículo, un buen libro y demás. Yo fundamentalmente creo que una cosa fundamental es que, que el lector se identifique con lo que está leyendo y eso se consigue a través de personajes. Ya, no solo grandes, no tiene por qué ser un faraón o un rey o gente importante, sino que la gente vea que en la historia, que muchas veces se ve con mucha lejanía, mucha frialdad, eran personas, al fin y al cabo. Y que a ellos les tocó vivir en unas circunstancias históricas y políticas determinadas, o sea que nos ha tocado otras, pero se enfrentaban a la vida como nos la enfrentamos nosotros. Por eso no solo queremos hablar de guerras, de grandes hechos históricos, que también, sino de una vida más cotidiana que todo el mundo pueda entender cómo sería haber vivido en esa época. Están ya preguntando, yo te advertí, Carlos, antes de entrar, están preguntando por el chat de Twitch. Además, esto nos gusta interactuar con los oyentes. Claro. Mira, esta pregunta te la iba a hacer también hay que hacerla, es obligada, obviamente. Dice Aaron que cómo surge el nombre de la revista. Pues mira, fue casi casualidad.
yo llevaba una de las cosas que más me costó fue elegir el nombre, porque todos los nombres que me venían eran muy tópicos, muy típicos, muy, no sé, no me convencían. Y fue, al final siempre las cosas vienen por casualidad, cuando menos piensas en ello. Y precisamente tengo aquí el libro, porque sabía que me ibas a preguntar. Estaba leyendo este libro, se llama El Mar Negro, de Neil, lo voy a pronunciar mal, Neil Archerson, que es escocés. Y en uno de los, no sé si se ve, Sí, 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 y en sí. uno de los capítulos empezaba con esa cita de Estrabón, en la que habla de geografía, en la que habla de ese momento, bueno, como él se lo imaginó, claro, porque evidentemente, Claro. de ese momento en el que los griegos dejaron de mirar al mar con recelo y empezaron a comerciar, a colonizar, etc. Y esas dos palabras que hablaban de asenos y eusinos se me cruzaron y digo, mira, me parece un tema muy interesante porque rápidamente lo relacioné con una historia muy académica y muy cerrada y otra mucho más cercana, y que no era inhóspita con el extranjero, como se puede traducir esa palabra Eusinos, y me pareció un buen nombre, y a partir de ahí se creaba un concepto muy guay, muy chulo, sobre Qué esa bueno. cercanía que te comentaba con el lector. Qué bueno. Vamos a... voy a quitar un poquito la pantalla, ¿vale? Para que nos veamos. Eh, vamos a hablar, porque... Bueno, hay más preguntas, porque hice las pruebas de Simur. Hombre, ¿Cómo se pronuncia? ¿Eusinos o Euginos? Porque yo digo Euginos, y de ahí bueno, no yo me decía baja nadie. Eusinos. Yo digo Euchinos, dice Aroa. Yo Euxinos, entiendo que dice Aaron. A Pues ver, estamos buenas. ¿Cómo se pronuncia? en teoría es Euginos, pero Euginos. yo a todo el mundo lo pronuncio como Eusinos porque es Eusinos. más sencillo. Porque yo sé Ah, que es un término un poco complicado y que a mucha gente puede costarle el recordarlo. Entonces yo al final lo simplifico al máximo, digo Eusinos y yo creo que lo entiende todo el mundo que va una X, porque lo importante es que cuando escriban la palabra en Google pueda aparecer. Y entonces por eso yo creo que Eusinos, diciéndolo así como con X, que tampoco se pronunciaría así, pero bueno, sería más fácil. pues fíjate, dice las pruebas de Simur. Yo digo Euginos, como J bien española. O sea, que soy la única que lo dice bien. Si le decimos Jerjes, no vamos a decir Euginos. Bueno, eh, ahí están las plumas Sí, con ese humor que técnicamente tiene, el ¿eh? griego, a ver, yo no doy griego desde el instituto y no tengo mucha idea, pero yo creo que se pronunciaría como J. Bueno, igual que México en castellano, que es Claro, X. claro. Eso J es, también. eso es. Bueno, hemos visto, por tanto, el origen de la revista. Tienes una larga experiencia detrás de todo esto. Ya son muchos años en la carretera del mundo editorial. De hecho, bueno, pues para quien no te conozca, además tengo aquí la chuleta. Bueno, no quiero aquí tampoco... Claro, vamos a leer un poco la chuleta que tienes en la página web. Has estudiado, eres licenciado en Historia y Humanidades en la Mm, Universidad de Huelva. Más tarde hiciste el máster de Estudios Históricos Avanzados en la Universidad de Sevilla. Y ujú. después te metiste en el mundo de la edición y desde el 17 has estado vinculado a revistas y editoriales centradas en la divulgación histórica, como Descubrir la Historia, Historia Hoy, Ático de los Libros y Despertaferro. O sea que has estado metido en muchos proyectos editoriales y todo eso, ese aprendizaje, te lo has llevado y has plasmado ahora este proyecto 100% Carlos Núñez del Pino. O sea que es Exacto, un bagaje exacto. bastante interesante. En cuanto a los colaboradores, a las personas que colaboran, ¿qué tipo de perfil buscas? ¿No? Hemos visto el contenido, obviamente, va a ir ligado a eso, pero ¿qué tipo de perfil buscas? En plan, quien esté viendo esto, oye, pues a mí me interesaría, tengo un artículo, me interesaría plasmarlo aquí. ¿Qué tipo de perfil? Bueno, pues yo lo divido en dos, aunque bueno, son complementarios, pero bueno. Mi idea es publicar tanto a historiadores ya consolidados, que sean profesores, titulares, catedráticos de las universidades españolas, y esta nueva generación de historiadores más jóvenes que están ahora haciendo su tesis o la terminaron hace 10 años, tampoco no me voy a poner nos vamos a poner así. O incluso estudiantes que estén interesados en participar, porque quieren escribir, les gusta divulgar, les gusta hablar de historia con otras personas y creen que pueden escribir un buen artículo, que están todos invitados, claro. Yo en principio hago una labor de edición previa, yo contacto con autores que me interesan sobre temas en concreto y demás, pero también estamos abiertos a envíos de originales, como bien pone la página web.
que ahí explicamos también un poco qué tipo de texto buscamos, qué tipo de estilo, de temas, bueno, de temas no, porque estamos un poco abiertos a todo, pero bueno, ahí tendrán toda la información o directamente escribirnos a nuestra dirección, que es de email, que es redacción@eusinos.es, y Ahí lo ahí tienen. ya hablamos con tranquilidad y quien quiera puede proponerlo. Ahí lo tienen los oyentes. Y vamos con la parrilla de contenidos. ¿Qué nos puedes...? Bueno, abarcáis todas las épocas históricas. Ujú. ¿Qué artículo...? Me vas a decir que todos, ¿no? Pero bueno, ¿qué artículo nos puedes destacar? Una lectura para esta tarde o esta tarde-noche, ¿no? Pues Tengo... mira, Sí. precisamente hoy hemos publicado un artículo de Nico Martín sobre las mujeres en Esparta, el tipo de vida de... Porque claro, Esparta, si hay una ciudad mitificada en el mundo, sobre todo griego, pero en el mundo en general, es Esparta, ¿no? Y, y ese modelo social que tenían siempre ha traído mucho la atención a todo el mundo, ya desde la propia antigüedad. Pero claro, siempre la mayoría de la gente se fija en el ejército, en Leónidas, en las Termópilas, etcétera. Pero cómo era la vida de las mujeres, ¿no? Importante, de las ciudadanas, porque luego estaban también ya otro tipo de personas que no tenían ni derechos incluso. Y el artículo enfoca muy bien ese modo de vida, porque, por ejemplo, todos conocemos la educación que hacían los hombres, que iban todos en comunidad, que todos trabajaban juntos durante años. Pues las mujeres también tenían un sistema de educación propio, público. No, y lo más curioso y que mucha gente, a muchas personas de otras ciudades les escandalizaba es que no solo eran trabajos, no solo era una educación, digamos, de casa, de temas domésticos, sino que aprendían bueno, que tenían una formación y una educación física, porque entendían que si una mujer, cuanto más fuerte era ella, mejores hijos le podría dar a la ciudad. Y es un artículo que, bueno, ya que lo hemos publicado hoy, pero vamos, hay muchísimos que son realmente interesantes. Hombre, no te voy a decir que, no, que hay alguno malo porque no lo son. Y bueno, de los otros que, por ejemplo, el que publicamos hace un par de semanas sobre la batalla de Mansiquer, tuvo bastante recorrido, cosa que me sorprendió, porque a mí el artículo me gustó de entrada muchísimo, está muy bien escrito, de Fran López, pero pensaba que iba a ser un tema un poco que no iba a traer tanto, pero fíjate, pues Bueno, de hecho, es uno de los más leídos de la web ahora mismo. qué bueno. Estamos compartiendo el artículo que nos habías mencionado sobre Esparta o con tu escudo sobre él, las mujeres espartanas entre el mito y la realidad, Carlos. Y luego también se puede apoyar el proyecto, se puede suscribir la gente. Esto es importante también que lo sepa la gente, ¿no? Porque al final este tipo de proyectos se financian, en este caso, gracias a los lectores de la revista. Cuéntanos Claro. cómo lo tienes hecho, ¿no? Cómo tienes el sistema hecho. Porque hay en abierto y en cerrado, ¿verdad? Sí, cada mes, bueno, lo primero que hicimos en el 1 de marzo, cuando salió la web, publicamos 10 primeros artículos en abierto para que todo el mundo pudiera ver qué tipo de artículos íbamos a publicar y demás. Y a partir de ya el mes pasado, y ya los que queden, todos, espero, mucho tiempo, publicamos dos artículos a la semana, que son los lunes y los miércoles, y de cada mes, 2 o 3 serán en abierto. Uno siempre será el Club de Lectura, que es una sección en la que reseñamos y hablamos de libros de historia clásicos o no. Y luego el resto de artículos son para suscriptores. Tenemos 4 tipos de suscripción. Una es mensual, que son 3 euros al mes. Una anual de 30 euros al año. Una que hemos llamado reducida porque son 15 euros al año y está pensada para desempleados o estudiantes. Y una especial que se llama Mecenas, que es para aquellas personas que se lo puedan permitir y quieran donar algo más al proyecto, y en vez de 30 euros al año, son 40 al año, pero son las mismas ventajas de la suscripción anual. Ahí estamos también compartiendo en imagen, en este caso, el Únete a nosotros. Este tipo de proyectos son
importantes, Carlos. Además, pones en valor y, bueno, pues hay una cosa importante, remuneras a los a los colaboradores, ¿no? Que es también un esfuerzo que se realiza y se ve revertido en este caso. Y fíjate, además, las plumas de Simur que está comentando, ha hecho, bueno, creo que me he subido ya y creo que ya se me escucha mejor porque se me decía las plumas de Simur que se me escuchaba un poquito flojo en respecto a Carlos. Es verdad que este micrófono va un poco raro, pero bueno, ya lo tenemos. Mire, dice las plumas de Simur. Yo quiero aprovechar para mencionar que gracias a esta revista podemos escribir artículos de rigor sobre temas que no están demasiado vistos o son poco conocidos, como por ejemplo los míos. Mm, que tienes tus artículos con temáticas más conocidas como Grecia, Roma, etcétera, pero al menos Irán tiene su huequecito, dice. Así que gracias, Carlos, y un corazón Sí, nos pone. Así que gracias. bueno, mira, ahí está. Es que el único artículo que tenemos de Laura ahora mismo es un tema, digamos, mainstream, que es Ciro. Pero bueno, el siguiente que viene sí que va a ser muy nicho, muy de los que a ella le gusta, que es de Irán medieval, bien nicho, como a ella le Qué, gusta. qué bueno. Y sí, como decía, para mí es muy importante que el trabajo se pague. Me parece fundamental. Todos los artículos son remunerados. Me gustaría pagar más, pero de momento no puedo. Pero bueno, es lo que hay. Es algo, de hecho, muchos autores se sorprenden cuando se lo digo. Pero bueno, yo creo que es fundamental porque hay muchas personas, mucha gente, estamos acostumbrados a que publicar sea gratuito, sea un trabajo horroroso. Cualquiera que haya escrito un artículo, incluso un trabajo de la universidad, aunque sea, sabe todo el trabajo que lleva detrás, que no es solo escribir, es buscar información, clasificarla y ponerla por escrito de una forma accesible para todo el mundo. Y eso es un trabajo muy difícil. Y hay que pagarlo, es así. Estamos viendo contigo, Carlos, cómo se crea un proyecto, que esto es muy interesante, un proyecto de humanidades y seguramente que la gente que esté viendo este programa, este Café de la Lluvia, tome nota, porque seguro que hay gente emprendedora, con ideas, con ganas. A mí lo de emprendedor, bueno, es una palabra que, en fin, no la acabo de encajar, pero para que se entienda el contexto, ¿no? Gente con ganas de proyectos, de hacer cosas. Entonces, seguramente cojan ideas tuyas y también te podrán preguntar, entiendo, pues en esa dirección de correo, oye, pues ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho lo otro? Me interesaría saber. No, pues yo lo que puedo ayudar a cualquiera. mm, Nos pueden seguir en las redes, que es Eusino Historia en Twitter. En Facebook ahora de momento no tenemos problemas con Facebook porque nos cierra la cuenta cada 2 días. Todavía no Vaya. está. Bueno, en fin, de momento Twitter y el email de la revista, que es redacción@usinos o dirección@usinos, que es la mía más personal, digamos, para temas más concretos de cualquier tipo. El- Perfecto. Una cuestión, Carlos, y una sí. reflexión, ¿no? Como una reflexión prácticamente final. ¿Qué pasa en el mundo mediático con los historiadores, en este caso, que no aparecen, que no están representados cuando son tan importantes, cuando podemos hablar de la labor de los historiadores dentro de la sociedad? Em, ¿Qué haría falta para dar esa tecla y que la voz de los historiadores, su pensamiento, se plasme en los más media, ¿no? Que digamos que sean corrientes, que generen corrientes de opinión y que la gente los tenga como foco, como intelectuales, que son, con el trabajo que, no intelectual en el sentido cursi de la palabra, sino intelectual, de calado, de peso, de ponerte los brazos sobre la mesa, los codos sobre la mesa y pensar y elaborar ideas que lleguen a todos y que creen corrientes de opinión, porque esto se echa mucho de menos cuando encendemos el televisor. Sí, bueno, es una pregunta muy complicada, claro. Y aquí, A ver, perdóname, y aquí abro también para que los oyentes se unan a esta pequeña tertulia que acabamos de iniciar, claro, aunque claro. sea breve. A ver, yo creo que no es solo problema de los historiadores, ¿eh? Porque no es que, si me dijeras que enciendes la tele y está lleno de científicos de cualquier otro ámbito y solo faltaran los historiadores, se podría abordar tal y como tú lo comentas, pero yo creo que es algo más de mayor calado, porque al final el tipo de televisión, por centrarnos en un tema concreto que vemos ahora hoy en día, es más la tertulia de experto en todo y sabedor de nada, que si tienen ya unos fijos siempre van a hablar de esos temas. Porque yo entiendo, lo veo como, digamos, como de producción, de temas de producción del propio programa, es lo más sencillo del mundo, porque vas a pagar siempre lo mismo a la misma gente y te va a hablar de todos los temas. Que eso trae muchos problemas luego,
sociales, pero bueno. Creo que un tema mucho más allá de solo historiadores, pero los historiadores, bueno, es complicado. Sí es verdad que yo últimamente, de entrada digo que mucha tele no veo, por no decir que no veo casi nada. Pero, por ejemplo, sí he visto que últimamente Julián Casanova sale mucho en La Sexta. No sé si se llama La Sexta Columna o no recuerdo el nombre del programa. Y bueno, igual el camino es por ahí. El problema es que a la tele solo le va a interesar temas concretos. A él lo llaman porque toca la guerra civil, la represión, la Franco, cuando el Valle de los Caídos, etcétera. ¿Tú crees que te llamarían a...? Yo, por ejemplo, estudié moderna. ¿Va? Mi especialización es historia moderna. ¿Tú crees que llamarían a un modernista para cualquier programa? ¿Para qué temas van a tocar? Podríamos Felipe tocar mucho, II, desde por luego. ejemplo, ¿no? Podríamos tocar mucho, desde luego. Pero en un programa, sí, te llamarían para un documental de Felipe II, como dicen. Pero para un programa así de actualidad, digamos, política, hombre, es muy la visión de un historiador de forma política es muy interesante. A mí me lo parece. Pero no sé cómo llegar, no sé cómo se podría llegar, la verdad. No tengo respuesta. Me gustaría darte una que solucione el tema, pero me parece tan complicado y algo de tan calado, porque como digo, no es solo de historiador, que no sé decirte, la Sí, verdad. sí, sí, es un tema complejo. De hecho, sí, no hablas antes de historiadores, hablaba un poco en general de, obviamente, Ujú. historiadores en concreto porque es lo que nos toca a nosotros, pero es verdad que faltan también en el mundo de la filosofía y en otro tipo de ámbitos del marco de las humanidades. También es verdad que científicos escasean. Pero bueno, a ver si los oyentes nos cuentan, que nos quieren contar algo sobre este tema que hemos abierto, que es un melón interesante, que siempre está ahí, que se Sí. puede dar para una tertulia, o sea, o más que tertulia, una mesa de análisis más amplia, Carlos. Pero me gustaba saber también un poco tu punto de vista, tu opinión, tu Ujú. perspectiva, cómo lo ves en todo caso, ¿no? Porque es cierto que al final en el ambiente, siempre en la atmósfera últimamente, está ese rum rum de tiempos oscuros, por el clima político que hay en general o Ujú. la visceralidad que hay. Y es interesante de abordar ese tipo de visceralidad, cómo sale, por qué aparece, hacer un Claro, análisis crítico para intentar poner remedio y, bueno, como yo digo siempre, pues calmar un poco las aguas con una mirada de futuro. Pero esa es también mi perspectiva y ahí lo dejo. Si no tenéis más preguntas, oyentes del Café de la Lluvia, pues damos por terminada esta presentación de la revista Euginos. Nos dice Aarón el que las sí, humanidades están consideradas como de segunda y eso no es un San Benito que nos podemos sacar. Sí, que es un San Benito, o sea, que estamos considerados de segunda, dice. eso es así. Y que al final es algo social, nos dice Aarón. Sí, sí, claro. Y Sí. dice Aula Pública, estoy de acuerdo, de hecho hay un chiste que lo ilustra. Una persona cae fulminada al suelo y su amigo llama urgentemente a un médico. Alguien levanta la mano y dice, no se preocupen, soy un tertuliano. No se preocupen, soy un tertuliano, sí. Madre mía, ¿verdad que os leo muy rápido? Sí, sí, es tremendo, sí, sí, madre mía. Bueno, Aula Pública, bienvenido también. Estamos viendo con Carlos el proyecto. Se van sumando oyentes y, bueno, televidentes ya con estas cosas de Twitch. Oye, Carlos, un auténtico placer charlar contigo. Espero que si Igualmente. montamos mesas tertulia, te diré, oye, Carlos, vente a una mesa tertulia, aunque sea a la distancia, entiéndeme, pero Sí. puedas participar porque creo que podemos hacer cosas muy interesantes en todo caso. Desde aquí un abrazo enorme y por favor, que la gente lea la revista, que la gente se meta en los temas de la revista, que son temas dinámicos, son temas de la vida cotidiana. Eh, y fíjate, el libro que me comentabas del Mar Negro, incluso Miguel Conde, que ya te lo recomiendo ya Miguel Conde, lo que pasa es que no va a poder ni escribir porque está hasta arriba, es profe de la UNED, pero escribe muchos temas de libros y tal, para el Café de la Lluvia en su biblioteca del Conde ha escrito reseñas y de ese libro, del Mar Negro, ha escrito una. Luego Sí. la compartiremos. Muy, muy interesante. Eso es. Oye, Carlos, de verdad, muchas gracias. A Nada, seguir muchas así gracias a ti. y continuamos. Cuídate Venga, un mucho. abrazo. Un Hasta luego. abrazo. Adiós Hasta a luego. todos.